¿Qué tal están? Bienvenidos a nuestras Cortes. Empezamos el año valorando con la presidenta de las Cortes de Castilla y León cómo se presenta el debate parlamentario en 2016. Hoy se lo planteamos a los representantes de los grupos parlamentarios. Hola. Hola Carlos, ¿qué tal? Muy bien, Verónica, ¿cómo estás tú? Muy bien. ¿Cómo se plantea este 2016 políticamente hablando? Se intuye intenso. Pues es el año central de la legislatura, es el primer año completo y por tanto, igual que el año pasado nos centrábamos básicamente en todo lo que era iniciar la legislatura, la sesión de investidura de Juan Vicente Herrera, el programa para estos 4 años, la presentación de esas ideas por parte de los consejeros en las Cortes y la aprobación de este primer presupuesto. Ahora tenemos un año entero por delante con un presupuesto aprobado, lo cual da mucha estabilidad. Estamos entre las pocas comunidades autónomas que ya tienen un presupuesto aprobado y, por tanto, la labor fundamental es ejecutar ya ese presupuesto e impulsar todo lo que es el trabajo legislativo para esta legislatura tan importante para nuestra comunidad. Además, ya se han fijado plazos para reformar el Estatuto de Autonomía. ¿Cree que habrá líneas rojas en la negociación? Lo que hay de momento es un acuerdo de partida sobre qué temas abordar. Tenemos uno de los mejores estatutos de autonomía de toda España, porque primero somos de las últimas comunidades en hacer esa reforma que otros no hicieron, y además la aprovechamos no para hechos identitarios, lo que nos separaba de los demás, sino básicamente para regular derechos de los ciudadanos. Ahora queremos hacer 3 cosas nuevas y nos hemos puesto de acuerdo todos los grupos en que ese sea el trabajo fundamental. Primero, avanzar en calidad y regeneración democrática, más participación, más transparencia. En segundo lugar, todo lo que tiene que ver con la cohesión social, los servicios públicos, un mínimo de techo de gasto social para unos servicios públicos que son líderes en España, la sanidad, la educación, los servicios sociales, y luego elevar a rango estatutario algunos derechos tan importantes como esa red integral de familias y personas en situación de exclusión social. Y lo último, todo lo que tiene que ver con la ordenación del territorio y el hecho municipal. Somos una comunidad muy municipalista, la que tiene más ayuntamientos en toda España, y queremos defender ese hecho municipal en Castilla y León. Los grupos de la oposición piden más. ¿Cree que sería posible ampliar esta Constitución de Castilla y León? Pues vamos a escuchar y vamos a dialogar, pero esto tiene que hacerse por acuerdo y con el consenso de todos, y hay que saber que para que haya un acuerdo entre 6 partidos políticos, que somos los que tenemos representación en las Cortes de Castilla y León, pues lógicamente todos tenemos que poner de nuestra parte, y el Partido Popular está firmemente decidido a poner de su parte para que se consiga. Lo hemos conseguido ya en otras ocasiones, porque ha habido ya 3 reformas del Estatuto de Autonomía de Castilla y León y, por tanto, tenemos experiencia en esto, y nosotros deseamos que el hecho de que haya más partidos y más grupos en las Cortes en este momento no dificulte llegar a esos acuerdos. Actualmente se plantea una posible reforma de la Constitución española. ¿Cómo repercutiría esto en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León? Pues vamos a ver en qué consiste esta reforma de la Constitución y, por tanto, esto es lo que nos derivará qué consecuencias trae, porque aquí hay varias propuestas de reforma, desde grupos que pretenden incluir el derecho a decidir en la Constitución, nosotros estamos plenamente en desacuerdo. Otros hablan de una forma difusa de federalismo, pero no nos explican qué consiste el federalismo, y nosotros tenemos muy claro que el Estado de las autonomías consiste en la igualdad entre todos los españoles, y que cualquier ciudadano de España, resida donde resida, tiene que tener los mismos derechos, y por tanto estamos radicalmente en contra de cualquier privilegio de unas comunidades autónomas frente a otras. Se viven turbulencias políticas a nivel nacional. ¿Hasta qué punto cree que esta incertidumbre podría paralizar procesos de Castilla y León, por ejemplo, la reforma de la financiación autonómica? Nosotros nos gustaría que lo paralizara lo menos posible. Es verdad que hay algunas cosas que dependen del Estado y, por tanto, mientras no haya gobierno de la nación es muy difícil que avancen, pero en las que depende de nosotros mismos tenemos que ser capaces de hacerlas. Somos de las pocas comunidades autónomas que tienen ya aprobado un presupuesto para este año 2016, y tenemos un gobierno pues, que goza de estabilidad y apoyo parlamentario para sacar adelante iniciativas, y por tanto yo creo que en Castilla y León tenemos la suerte de no tener que estar pendientes de los demás y poder hacer las cosas por nosotros mismos. Tenemos un programa encima de la mesa, tenemos un presupuesto ya aprobado y tenemos un gobierno con plena capacidad para hacer esas tareas, y por tanto hay que ponerse y continuar poniéndose, por tanto, manos a la obra. Ayer se vivía un acuerdo que hizo posible constituir la mesa del Congreso de los Diputados. Tras este acuerdo, ¿ve más lejos la repetición de las elecciones? Yo creo que la repetición de elecciones es un mal resultado, porque supondría que los partidos políticos no se han puesto de acuerdo, y ahora se trataría de que todos sean conscientes de que es muy importante un pacto, un acuerdo parlamentario, un gobierno estable, con el máximo
apoyo de todos los grupos políticos que se puedan incorporar al mismo y, por tanto, que genere estabilidad y genere confianza, porque la estabilidad y la confianza son bases para el crecimiento económico y para la creación de puestos de trabajo. Normalmente es el PSOE quien pregunta al Gobierno del Partido Popular en este hemiciclo, en los plenos de este hemiciclo, y hoy queremos que se cambien las tornas y que sea usted quien pregunte al portavoz socialista Luis Tudanca. Para ello, bueno, pues diríjase a la Cámara. Pues Luis, yo quería hacerte una pregunta, que es la siguiente. La pasada legislatura el Partido Popular y el Partido Socialista se pusieron de acuerdo en la aprobación y en el desarrollo de algunas cuestiones de la ordenación del territorio. Ahora queremos hacerlo en esta legislatura y queremos hacerlo por consenso, a ser posible, de todos los grupos políticos. ¿Crees que seremos capaces, el PP y el PSOE, de convencer al resto de los grupos que se sumen a este gran acuerdo de comunidad que es la ordenación del territorio? Bueno, yo le diría a Carlos que evidentemente estamos hablando de un tema tan importante que conviene, como se hizo en la legislatura pasada, que se haga con el máximo consenso, pero no solo de los grupos políticos que estamos en las Cortes, sino también, sobre todo, de la gente que está en el territorio, de los alcaldes y alcaldesas de toda la comunidad autónoma, con una premisa fundamental. La ordenación del territorio tiene que servir para blindar los servicios públicos y para garantizar una financiación suficiente a los ayuntamientos. Yo creo que si se cumplen esos tres condicionamientos fundamentales, consenso, blindaje de los servicios públicos y financiación suficiente a los ayuntamientos, habrá un acuerdo parlamentario y social en la comunidad autónoma para seguir avanzando en esa ordenación del territorio. También una de las prioridades en este nuevo periodo de sesiones es el plan de reindustrialización. ¿Cree que es más necesario reforzar la industria actual o impulsar la incorporación de nuevos sectores? Bueno, las dos cosas son indispensables. La reindustrialización, la reactivación económica, la creación de empleo debería ser la primera prioridad, un empleo de calidad y un plan de reindustrialización con los agentes económicos y sociales, con los empresarios, con los sindicatos, con los trabajadores, que cree empleo, que permita luchar contra la despoblación, que permita incentivar la investigación, que potencie los parques tecnológicos, que haga un plan de retorno del talento profesional y científico, que haga que muchos de los jóvenes que durante las últimas décadas se han marchado de aquí porque no había oportunidades puedan volver a emprender, a crear riqueza en la tierra que les vio nacer. Dentro de unos días se llevarán a cabo conversaciones para reformar el Estatuto de Autonomía. Usted se ha referido a hacer los presupuestos más participativos. ¿A qué se refiere exactamente? Bueno, a que haya una parte al menos de los presupuestos que puedan hacerse con las sugerencias, con la participación también de las asociaciones, de las ONGs, de los sindicatos, de las asociaciones empresariales, de los ayuntamientos, de las diputaciones provinciales. Se trata de que el presupuesto, que es lo que define las prioridades políticas en educación, en sanidad, en desarrollo económico de una comunidad autónoma, lo que plantea cuál es el diseño de futuro de esta comunidad autónoma, se haga con toda la comunidad autónoma. Se ha hecho en algunos ayuntamientos, ¿por qué no en los presupuestos de una comunidad autónoma como esta, que es tan plural, que es tan diversa, que tiene un territorio tan extenso? Tras 18 años se han constituido 2 comisiones de investigación. ¿El Grupo Socialista se plantea proponer alguna más? Sí, porque lamentablemente, después de muchos años de parálisis, de bloqueo, de rodillo del Partido Popular, hay muchos asuntos turbios que están judicializados, derivadas de la trama Gürtel, de la trama Púnica, de muchas y vergonzantes tramas de corrupción que hay que aclarar por la transparencia, pero también por recuperar la confianza de los ciudadanos con sus instituciones y, desde luego, para que todo aquel que haya cometido irregularidades lo pague judicialmente, pero también asuma una responsabilidad política. Esa es la mejor manera de que los ciudadanos recuperen el respeto hacia sus representantes y hacia sus instituciones, porque son suyas. La Junta de Castilla y León es de todos los castellanos y leoneses y deberían sentirse orgullosos y orgullosas de ella. Abordamos ahora la política nacional. ¿Cree que el enfrentamiento que vive actualmente el PSOE con Podemos podría alejar a Pedro Sánchez de la presidencia del Gobierno? Bueno, confío que no. En todo caso, el enfrentamiento del Partido Socialista es con el Partido Popular y con las políticas de estos últimos 4 años. Nosotros consideramos que es el Partido Popular el responsable de hacer un intento de formar gobierno porque ha sido el partido más votado.
Pero si ellos fracasan fruto de su soledad parlamentaria, de su soledad política, de su rodillo, de sus imposiciones, de su forma de gestionar absolutamente absolutista el poder durante estos últimos 4 años, pero también fruto de esas políticas tan crueles de recortes en derechos y libertades y en lo social, nosotros asumiremos esa responsabilidad. Vamos a apostar porque hay un gobierno de cambio. Y otros tendrán que explicar si quieren anteponer un referéndum en Cataluña, si quieren anteponer las subvenciones a 4 grupos parlamentarios diferentes en el Congreso, a responder a ese ansia de cambio que más del 70% de los españoles y las españolas votaron el último 20 de diciembre en las elecciones generales. Por cierto, ¿ha hablado ya con el representante de Podemos en estas Cortes de Castilla y León sobre la reforma de la Mesa de las Cortes o tiene previsto hablar con él? No hemos hablado, no hay ningún cambio. El Partido Socialista ya lo dijo el primer día, estábamos dispuestos a ser generosos, pero hay quien tiene que cambiar de actitud, tiene que saber que los acuerdos se respetan y que hay unas reglas de cortesía parlamentaria y de cortesía política, bueno, que tienen que aprender. Nosotros, con generosidad, estamos dispuestos a tender la mano a todos los grupos. De hecho, muchas de las iniciativas de las que antes hablábamos han contado con el apoyo de Ciudadanos, de Podemos, de Izquierda Unida, de la UPL y en algunas ocasiones también del Partido Popular, que no quería quedarse solo, ¿no? Por tanto, estamos demostrando capacidad de diálogo, generosidad y desde luego que estamos aquí para cambiar las cosas. No nos interesa o no es nuestra prioridad hablar desde luego de puestos o de cargos de representación. No, estamos aquí para hablar de política, para hacer política y para mejorar en la medida de nuestras posibilidades la vida de la gente. Venimos de hablar con Luis Tudanca, con el portavoz del PSOE en las Cortes de Castilla y León, sobre la ampliación de la Mesa de las Cortes, un proceso que se paralizaba, dice, por un enfrentamiento precisamente con usted. ¿Cuál sería la clave para que la Mesa de las Cortes finalmente llegue a ser más plural? La clave, pues que yo creo que el Partido Socialista reflexione y de marcha atrás en esa ruptura del acuerdo. Yo considero que no es muy serio que las Cortes de Castilla y León hayan votado por mayoría absoluta que la mesa se amplíe a 6 miembros en base a ese acuerdo firmado y que, porque el Partido Socialista haya decidido romperlo, pues ahora mismo estamos en una situación un tanto extraña en la que la mesa es de 6 miembros, pero únicamente hay 5. Yo creo que es una situación esperpéntica, es una situación poco gratificante y creo que la debemos resolver a la mayor brevedad posible y eso pasa porque, insisto, el Partido Socialista yo creo que debería dar marcha atrás en su decisión de romper un acuerdo porque además da una imagen bastante poco seria de ese partido. ¿Qué pasó exactamente entre los dos para que hubiera esta ruptura del acuerdo? Bueno, yo creo que con Luis Tudanca yo en lo personal tengo una relación cordial. Políticamente es evidente que de vez en cuando tenemos diferencias, tenemos criterios distintos. Yo creo que ellos aducen que Podemos en algún caso ha criticado al Partido Socialista, pero considero que esto entra dentro de la dinámica parlamentaria y dentro de lo que es la política. Es obvio que nosotros, si creemos que el Partido Socialista ha hecho algo incorrecto, lo vamos a denunciar, y es un partido que ha gobernado a nivel central, con lo cual, evidentemente, muchas veces hacemos mención a que cuando gobernaron en el Gobierno nacional hicieron cosas que nosotros consideramos son injustificadas e improcedentes. Más allá de eso, yo creo que tampoco ha habido nada que sea excepcional ni nada raro. El debate sobre la mesa del Parlamento ahora se ha trasladado al Congreso de los Diputados. Según Pablo Iglesias, una mesa con mayoría de la derecha puede poner trabas a las comisiones de investigación. ¿Usted lo cree así desde su experiencia en este Parlamento? Sí, estoy totalmente convencido. Lo que me sorprende es esa incoherencia política que manifiesta el Partido Socialista, porque Luis Tudanca manifestaba exactamente lo mismo que manifestamos nosotros, que una mesa, aquí en Castilla y León, una mesa de mayoría de derechas iba a bloquear muchas iniciativas. Eso va a ocurrir ahora mismo en la mesa del Congreso, pero es que sorprendentemente el Partido Socialista ha sido el que ha pactado con Ciudadanos y con el Partido Popular, con lo cual yo creo que es una incoherencia política del Partido Socialista la que está provocando toda esta situación.
Precisamente la mesa de estas Cortes de Castilla y León, con mayoría también de la derecha, permitía el debate de algunas de sus proposiciones, aun teniendo informes negativos de la Junta. ¿Cómo valora este hecho? Es un ejemplo de que una mesa de derechas tampoco bloquearía absolutamente todas las iniciativas parlamentarias. No, pero en este caso yo creo que ha sido por el talante de la presidenta de las Cortes. Yo desde aquí sí que quiero romper una lanza por la labor que ha realizado Silvia Clemente, que creo que está ejerciendo la presidencia de las Cortes de Castilla y León de una forma muy ecuánime, de una forma muy equitativa y en algunos casos incluso contradiciendo a las directrices o las opiniones del propio Partido Popular. Así que yo creo que esto es una cuestión más de actitud personal de una presidenta, pero es evidente que creo que el reglamento debe reformarse para que eso no dependa de una voluntad individual, sino que pueda ponerse blanco sobre negro en un reglamento que una mesa no pueda llegar a bloquear iniciativas de los grupos políticos. En los próximos meses, en este nuevo periodo de sesiones, buena parte de la actividad parlamentaria se va a centrar en la reforma del Estatuto de Autonomía. ¿Qué propuestas concretas se propondrían para la regeneración democrática y para blindar los servicios sociales? Yo considero que el hecho de que haya alcaldes de municipios de 20.000 habitantes que no puedan ser procuradores, pues quizás alcaldes de municipios más pequeños también es incompatible con el ejercicio del cargo de procurador en Cortes por el volumen de trabajo. Nosotros lo estamos percibiendo todos los días. Nosotros únicamente somos procuradores, ninguno de mis compañeros son alcaldes y nos lleva mucho trabajo sacar adelante todas las iniciativas parlamentarias. Más medidas de regeneración democrática, pues por ejemplo, incluir en el marco estatutario el tema de la financiación de los partidos políticos, más transparencia en cómo se financian los partidos políticos en Castilla y León, rendir cuentas de toda esa financiación. Yo creo que son temas que la ciudadanía exige, que la ciudadanía demanda y que desde luego nosotros vamos a poner encima de la mesa en los próximos días con un grupo de expertos, de juristas, de constitucionalistas y también incluyendo a personalidades como Carlos Sánchez Reyes, con los que estamos trabajando para volcar todas esas iniciativas y para proponer una batería de medidas concretas para la reforma del Estatuto de Autonomía. Como nuevo en este Parlamento, ¿se esperaba que fuera así el trabajo parlamentario? Pues como bien dice, la verdad es que tampoco tenía una idea preconcebida. Yo sabía que había que trabajar mucho, pero la carga de trabajo la verdad es que está siendo intensa. Nosotros estamos contentos, creemos que hemos trabajado bien, sabemos que todavía tenemos que mejorar, tenemos que aprender. Considero que hemos pasado una primera fase de aprendizaje, creo que nos hemos hecho ya un hueco en las Cortes de Castilla y León. Creo incluso que ahora mismo somos el partido que lidera la oposición en estas Cortes y la línea que hemos seguido hasta ahora, presentando propuestas que tengan como premisa básica que para nosotros las personas, los castellanos y leoneses, son lo primero. Bueno, Luis, ¿se acuerda la primera vez que entró en este Parlamento, no como empresario, sino como portavoz de Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León? ¿Qué se le pasaba por la cabeza? Bueno, la primera vez creo que fue el día que tomamos posesión. Bueno, habríamos venido por aquí algún día para ver cómo estaba el edificio, pero la primera vez realmente fue cuando tomamos posesión, además delante del cuadro vinieron mis padres, bueno, fue un día muy emotivo, cuando ellos mismos, bueno, estaban muy orgullosos de lo que habíamos conseguido. Estos primeros meses, este primer medio año de legislatura, supongo que ya ha sido de aprendizaje constante. ¿Qué es lo que más le ha llamado la atención del funcionamiento de las Cortes? La cantidad de trabajo que hay que hacer. Es decir, todo el mundo, desde fuera, pensamos que los parlamentarios, que los procuradores llegan, se sientan, votan y se marchan a su casa tranquilamente. Yo puedo garantizaros que se trabaja y se trabaja muy duramente. Yo provengo de otras facetas de la vida, como sabéis, yo soy comercial y bueno, tienes otras formas de plantearlo, pero realmente el aprender cuál es la mecánica, qué es lo que tienes que hacer, aprenderte cómo son los reglamentos, cómo tienes que preparar las interpelaciones, cómo tienes que preparar las mociones, cómo preparar una PNL. Yo no estoy también muy familiarizado con el mundo del derecho, por lo tanto, también aprender todas esas mecánicas sí que es lo más duro.
Uno de los textos legislativos es el Estatuto de Autonomía y precisamente el PP ha presentado su propuesta de reforma de este Estatuto de Autonomía de Castilla y León. ¿Hay algo que no ha gustado a Ciudadanos? Bueno, realmente lo que nos han planteado es pues, un pequeño esbozo de lo que se planteaba desde Presidencia de Gobierno. Realmente nosotros creemos que hay que hacer muchas más reformas, dado que le metemos mano a ese estatuto, pero realmente donde vamos a chocar frontalmente con el planteamiento tanto del Partido Popular como creemos que también del Partido Socialista, que en este caso sí que se van a poner o van a intentar ponerse de acuerdo, es en esa ordenación del territorio que creemos que tiene que ser mucho más ambiciosa. Lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que queremos darle a los ciudadanos, qué servicios queremos darle a los ciudadanos, qué servicios, en qué condiciones queremos darle a esos servicios, y una vez que ya sepamos los servicios que vamos a darle a cada uno de los ciudadanos, dónde vamos a ubicar esos servicios y a partir de dónde queremos ubicar esos servicios, hacer alrededor de esos servicios la mancomunación entre todos los municipios. No al revés, es decir, primero hacemos la ordenación, después vemos si ahí caben los servicios, por lo tanto es más ilógico ese planteamiento. Empezar de abajo para arriba es mucho más lógico que no de arriba para abajo. Abordamos ahora el incierto panorama nacional. Por su experiencia en este Parlamento Autonómico, también como cuarta fuerza parlamentaria, ¿qué consejos le puede dar al líder nacional de Ciudadanos? Líder ninguno, porque, digo, perdón, consejos ninguno. O sea, joder, Albert realmente tiene muchísima más experiencia política y el equipo que tenemos alrededor de Albert y en Madrid tienen una experiencia política muy superior a la que podemos tener muchos de los que hemos entrado en política hace 6 meses prácticamente. Por lo tanto, lo que tenemos es que aprender de lo que están haciendo ellos y lo bien que lo están haciendo ellos ahora mismo en estas últimas negociaciones. De cara al nuevo periodo de sesiones en estas Cortes de Castilla y León, ¿seguirá planteando preguntas de control al presidente de la Junta de Castilla y León en el sentido de la regeneración democrática o va a apuntar en otro sentido? Vamos a ver, lo que tenemos que tener claro es que tenemos un nuevo periodo de sesiones, que probablemente ya estaremos fuera de cualquier periodo electoral, porque hasta ahora todo el planteamiento que tenemos los grupos políticos, sobre todo el Partido Popular, Partido Socialista y sobre todo Podemos también, es que el día 20 había unas elecciones. Entonces se hacían todos esos planteamientos de preguntas con respecto a eso. A partir de ahora espero que hagamos política, y la política se hace en las Cortes a través de los acuerdos. Y lo que vamos a plantear es eso, empezar a que el presidente de la Junta tome las riendas de la regeneración, de las reformas, que hasta ahora, bueno, más o menos ha sido un poco dejado en mano de alguno de sus consejeros. Y sí que seguiremos haciéndole preguntas y forzándole a que se hagan esas nuevas reformas que estamos pretendiendo desde el acuerdo que tuvimos de investidura. Ustedes, eso es, facilitaron la investidura de Juan Vicente Herrera como presidente de la Junta, también facilitaron esa aprobación de los presupuestos para 2016 y a cambio pedían un mayor compromiso en la regeneración democrática. Recientemente Juan Vicente Herrera ha dado algunos pasos con ese borrador de la reforma del Estatuto de Autonomía. ¿Esto responde a sus exigencias suficientemente? Nosotros, cuando le planteamos el acuerdo de investidura, lo planteamos en 3 ejes fundamentales. Uno que era la regeneración democrática, otra que era el blindaje de los servicios sociales y, por último, tener una nueva fórmula para ver cómo reordinábamos todo Castilla y León. Realmente, en el primer paso, que es el tema de regeneración democrática, bueno, se están dando los primeros esbozos, la limitación de mandatos, la duplicidad de funciones, los límites de los aforamientos, incluso cambiar la propia ley electoral de aquí de Castilla y León para que sea mucho más representativa. Bueno, esos son los planteamientos que nos han hecho. Ahora tenemos que llegar al fondo y a ver si realmente llegamos a un buen acuerdo entre todos. ¿Qué tal, Luis Mariano? Hola, muy bien. Estamos aquí en la Biblioteca de las Cortes. Le he traído, frente a el libro del proyecto de los presupuestos de la Comunidad para 2016, y es que la Unión del Pueblo Leonés nos ha visto en otra como esta. Se han aprobado casi el 100% de sus enmiendas. ¿Qué cree que ha cambiado? Bueno, fundamentalmente lo que ha cambiado es la composición del arco parlamentario. Es decir, hemos pasado de la mayoría absoluta del Partido Popular a tener un arco parlamentario donde la pluralidad y no en mayoría absoluta
absoluta obliga al partido en el gobierno a consensuar las políticas, y en ese extremo, bueno, pues nosotros hemos sido capaces de llegar a acuerdos puntuales con el Partido Popular, ¿no? Pero no llegaron a un acuerdo previo como hizo Ciudadanos para facilitar esta aprobación de los presupuestos. ¿Se le pasó esta idea por la cabeza en algún momento? No. Yo creo que UPL ha sido siempre fiel a lo que dijo en un principio, ¿no? A lo que dijo también en el discurso de investidura. Es decir, nosotros no estamos por acuerdos de legislatura ni por acuerdos globales, sino por acuerdos puntuales, es decir, por tener la capacidad de consensuar y tener las manos libres para llegar a acuerdos, pero siempre sin hipotecar absolutamente nada ni nadie de nuestra política, ¿no? Ustedes no formaron parte, fueron los únicos que no firmaron el acuerdo, el gran pacto que pretendía brindar los servicios sociales y reformar el estatuto, pero sí que han afirmado en alguna ocasión que estarían dispuestos a hablar. ¿En qué sentido en el caso de la reforma del Estatuto de Autonomía? Bueno, cada uno tiene aquí una postura diferente, ¿no? En el caso de la UPL, que es lo que a mí me corresponde, nosotros dijimos que no firmábamos ese acuerdo, no porque no compartiéramos alguno de los detalles del mismo, es decir, porque se hablaba de elevar el suelo de gasto social, y ahí sí que estábamos de acuerdo, pero existían determinadas barreras que nosotros no podemos saltarnos, ¿no? En principio, cuando se habla de la reforma del Estatuto, es evidente que es muy difícil que UPL obtenga o que sea capaz de llegar a acuerdos de legislatura, ni acuerdos puntuales ni siquiera con el Partido Popular. Es muy complicado porque la concepción que nosotros tenemos del Estatuto y de la comunidad autónoma es tan diferente que es difícil que lleguemos a ningún tipo de acuerdo. Y en el caso de la ordenación del territorio, que creo que era otra de las barreras que nos impedía llegar a eso, nosotros siempre nos hemos planteado o nos hemos postulado contrarios a la actual ley de ordenación del territorio. Y eso que en su momento aprobó el Partido Socialista y el Partido Popular es lo que ahora mismo están intentando desarrollar. Si ya no estábamos de acuerdo en la ley, difícilmente vamos a estar de acuerdo en el desarrollo de esa misma ley, ¿no? ¿Cuál es el planteamiento del Grupo Mixto? Bueno, de la UPL en este caso. En el caso de la UPL, nosotros tardaríamos mucho en explicar exactamente lo que nosotros entenderíamos en una reforma, por ejemplo, del Estatuto, ¿no? Pero yo creo que hay que partir única y exclusivamente de que nosotros entendemos que esta es una comunidad autónoma impuesta y que nosotros entendemos que se configuran dos regiones. Y dos regiones significa eso, dos regiones significa que por una parte está la región de Castilla y por otra parte está la región leonesa. Si no partimos absolutamente de reconocer esa realidad y de extender cualquier reforma del Estatuto que de alguna forma proteja esa diferencia hasta que nosotros lleguemos a nuestro objetivo, utópico o no, pero a nuestro objetivo de configurar nuestra propia comunidad autónoma, desde luego por ese camino no nos vamos a encontrar. Y en el tema de la ordenación del territorio, yo creo que ya no es ni siquiera hablar ahora mismo de las unidades básicas que se han, de alguna forma, que se han lanzado, ¿no?, a la opinión pública, es simplemente que el planteamiento que el Partido Popular tiene desde el principio, desde luego, no concuerda con lo que nosotros entendemos. Pero yo solo pongo un simple ejemplo, es decir, no puede ser que mismos territorios de una misma provincia de diferentes provincias formen parte de una misma unidad básica. Es decir, hay cuestiones que son realmente ilógicas y esas incongruencias, desde luego, nosotros no vamos a pasar por ellas. No vamos a ser, por lo menos, copartícipes de esa incongruencia. Vamos a mirar ya este nuevo periodo de sesiones. ¿En qué líneas va a trabajar el Grupo Mixto? Vamos a intentar que todas las fuerzas políticas que conforman este hemiciclo sean lo suficientemente sensibles para reconocer, en principio, que esta comunidad autónoma está llena de desigualdades territoriales y que no se pueden plantear las mismas políticas para un territorio peor tratado que para un territorio mejor tratado. De otra forma, es decir, no pueden ser mismas soluciones para distintos territorios, o por lo menos para distintos territorios desarrollados. Con lo cual, esa sensibilidad es con la que nosotros vamos a trabajar. Intentar, de alguna forma, restituir esos desequilibrios territoriales que durante los últimos 30 años se han producido en esta vasta comunidad, en esta enorme comunidad, ¿no?
Con esta conclusión del Grupo Mixto, cerramos la primera ronda de portavoces del año. Hemos descubierto las sensaciones de un comercial que se convirtió en portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Castilla y León. La presidenta de las Cortes se ha llevado un halago y de un grupo distinto al suyo, de Podemos. Además, hemos visto a un PP y a un PSOE unidos para que los demás grupos se sumen al acuerdo al que llegaron ambos en su día sobre la ordenación del territorio. Tendrán que trabajárselo y mucho ante los peros que pone el resto de grupos parlamentarios.